Buenas noches, estudiantes. Vamos a empezar a trabajar con los ejercicios que había prometido que iba a realizar para que, bueno, puedan tener una mayor variedad, digamos, ¿no? Pues, digamos, en el saber o en el conocer de los problemas de teoría de conjuntos, ¿verdad? Un tipo de ejercicio común es, por ejemplo, los que vamos a mostrar ahorita. Pero antes de eso, quería mencionar también otro tipo de ejercicio que usualmente vamos a trabajar con ello también, que es el decir si este conjunto es igual al otro. Por ejemplo, yo voy a escribir el conjunto, no sé, menos 2 y 2, por ejemplo. Pero yo voy a preguntarle, ¿es ese conjunto es equivalente a otro conjunto? Digamos, ese otro conjunto va a ser, son los x que están en R tal que x cuadrado es igual a 4. No, entonces yo lo voy a escribir de otra forma, obviamente no lo voy a ver exactamente, ¿no? Yo voy a escribirlo de otra forma y pues está en su conocimiento como tal el verificar si son iguales o no. Claramente van a ser iguales, ¿no? Porque los únicos elementos que cumplen esa ecuación, que son reales, es menos 2 y 2, ¿verdad? Entonces son iguales. O sea que pues tengan bastante, digamos, bastante eh, en mente ese tipo de ejercicios que probablemente vengan en la prueba. Ahora bien, ahora veamos ese tipo de ejercicio eh, que dice lo siguiente, porque también está relacionado a la cardinalidad como tal, ¿no? Es decir, ¿cuál de estos conjuntos es finito? Es lo que pregunta. Analicemos, ¿no? Veamos qué es lo que pasa. Primero, con el primer conjunto A, dice lo siguiente, sean los X que están en R, tales que X está entre menos 100 y 100. Por la forma que está escrito, esto es equivalente a decir que es el intervalo abierto menos 100, 100. ¿Cierto? O sea, sin contar los extremos, ¿verdad? Creo que lo mencioné en la clase de conjuntos, no sé, en las 6 o las 7, donde especificaba que los conjuntos, así, los intervalos como tal, no son finitos, ¿no? O sea, no son finitos. ¿Por qué no son finitos? Porque, por ejemplo, si yo tomara aquí dentro de un elemento dentro de ese intervalo, por ejemplo, el cero, ¿no? Yo siempre voy a encontrar otro elemento que va a ser menor que cero. Y así sucesivamente, y eso nunca se va a acabar. O sea, de hecho, solamente entre 0 y 0.1, por ejemplo, hay una infinidad de números, una infinidad de números. Eso lo he mencionado, que eso se llama densidad de los reales. Es una propiedad muy peculiar y muy importante que es la densidad de los reales, ¿no? Propiedades que se ven en análisis matemático. Bueno, entonces, bueno, claramente en la prueba, pues obviamente pues, no le voy a pedir, justifíqueme el por qué un intervalo es infinito, ¿no? O sea, tiene cardinalidad infinita. Entonces, pero bueno, para que más o menos sepan un poco, ¿no? Cómo tratar con ese tipo de conjuntos. Ahora, veamos el siguiente conjunto. Son los x, y, es decir, son los pares ordenados de reales, ¿no? Tales que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. En pocas palabras, estos son los elementos que están en la circunferencia, ¿no? Es decir, que están, o sea, que no son los que están dentro del círculo, sino que están sobre, digamos, ¿no? En la circunferencia, pero tampoco son los que están afuera, ¿verdad? Entonces, como son los elementos que están por sobre el círculo, digamos, eh, bueno, esto más que todo hecho es como una especie de axioma de geometría, que es, digamos, que, o sea, o una consecuencia de un axioma de geometría, es que, o sea, el círculo como tal se está constituido por infinitos puntos, ¿no? De hecho, una manera de aproximar, como lo hacían los griegos, de aproximar el círculo era mediante polígonos regulares, ¿no? Es decir, un pentágono, un hexágono, y se iba aproximando siempre y cuando el número de lados del polígono fuera aumentando, ¿no? O sea, por ejemplo, si fuera un decágono, un dodecágono, ¿no? ¿Verdad? Un isocágono, es decir, mientras más lados tenía, más se iba aproximando al círculo, ¿no? Eso eran de los métodos que utilizaban los griegos. Entonces, si, digamos, el número de lados, ¿verdad? Tendiese a infinito, entonces ese número de lados, ¿verdad? Va a converger, va a converger en el círculo, digamos, ¿no? Así que
¿verdad? Yo tampoco le estoy pidiendo que me justifiquen por qué, ¿verdad? Simplemente les estoy dando una idea de qué tipo de razonamiento va detrás, ¿no? En este caso, pues, hay infinitos puntos que están sobre el círculo, hay infinitas soluciones que cumplen esta condición. Por lo tanto, este conjunto no es finito, él tampoco es finito, me olvidé decirlo, ¿no? Ahora, veamos esto aquí, ¿no? Veamos esto acá. Ese son los x que están en R, para que x cuadrado es igual a 2x, es decir, son los x que cumplen esta ecuación. Bueno, podríamos, de hecho, la forma ideal de resolver este problema, ¿verdad? Pues es encontrar las raíces, ¿no? De este polinomio, de esta ecuación cuadrática, ¿verdad? Aunque uno, pues, simple vista puede ver de que una de las soluciones va a ser cero, ¿no? O sea, fijo que porque como hay 2x acá, va a ser cero. Y la otra, tal vez no tan obvia, a simple vista, es 2, ¿no? Es 2, porque pues 2 al cuadrado es 4 y 2 por 2 es 4, ¿no? Así que, ¿qué significa? Pues que hay dos elementos en este conjunto. Por lo tanto, es un conjunto finito, ¿no? Conjunto finito. Veamos el siguiente conjunto que dice, son los x que están en R tal que x es mayor o igual que x cuadrado. Uno usualmente cuando trabaja con los números reales puede ver, ¿no? De que el el x cuadrado como tal es un número mayor que el mismo x. Por ejemplo, lo tomamos 16 es mayor, ¿no? Entonces tenemos que ver qué números reales cumplen con esta propiedad, ¿no? ¿Qué números reales cumplen con esta propiedad? Si uno dividiera entre x, no. Aquí pues se permite dividir entre x siempre y cuando considerando que el x no sea cero, ¿no? Entonces me quedaría que 1 es mayor o igual que x, ¿no? O sea, ¿qué estaría diciendo ahí? Que básicamente son los x que están entre menos 1 y, bueno, aquí tengo que haber puesto valor absoluto. Son los x que están entre menos 1 y 1. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, tengo el número 0.5. Su cuadrado es 0.25. O sea, es decir, 0.5 es mayor que 0.25. Así que básicamente son los números que están dentro de ese intervalo menos 1,1 que cumplen con esta condición, ¿no? Bueno, de hecho el 1 también cumple, ¿no? Porque cumple la igualdad, igual que el menos 1. El 0 también cumple la igualdad. Así que vemos que en esencia es otro intervalo. ¿Ves? O sea, ven cómo les digo, o sea, a veces eh, los intervalos están escritos de esta manera y ustedes también tienen que saber comprender o interpretar eso, ¿no? Y vemos de que pues es un intervalo, por lo tanto es de cardinalidad infinita, es decir, no es finito el conjunto, ¿no? Ahora bien, tenemos que también viene a partir lo mencioné en la clase 9 si mal no recuerdo, donde mencionaba el último teorema de Fermat y cómo lo probaban y eso, ¿no? Cómo lo habían probado, que era una conjetura. Entonces, este conjunto dice, son las tripletas ordenadas, es decir, los x, y, z, bueno, x, y, z son enteros positivos, enteros positivos. No estoy contando el cero, aquí enteros positivos no contamos el cero, ¿no? Ni los negativos, ¿no? Entonces, son las soluciones, es decir, este conjunto son las soluciones, o sea, no solamente es un x particular, sino que son las soluciones, ¿no? Es decir, son los x, y, z, que cumplen esto de acá, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que habíamos dicho en la clase anterior, no? Habíamos dicho de que para un n mayor que 2, esta solución x a la n más y a la n igual a z a la n no tiene soluciones enteras positivas. ¿Qué quiere decir eso? O sea, porque n es mayor que 2 aquí porque es 4, ¿no? O sea, me está diciendo de que no hay ninguna solución que cumpla esto, ¿no? Por lo tanto, no hay ningún elemento en este conjunto. Significa que este conjunto es vacío, ¿no? Es el conjunto vacío. Y la cardinalidad del conjunto vacío es 0. La cardinalidad del conjunto vacío es 0. Eso recordémoslo, ¿no? Es 0. Por lo tanto, el conjunto es finito, ¿no? Así que bueno, eso es el detalle. Así que en ese tipo de problemas yo usualmente voy a mencionar cosas de que hemos visto en clase como tal, aunque lo mencioné como tal, pero si está relacionado a ello, ¿no? Tiene la posibilidad de venir en la prueba, ¿no? Como tal. Y bueno, aquí solamente pues puse las respuestas para que pudieran ver aquí como tal, ¿no? Y recordar que cuando mande las presentaciones, recordar que estas son las respuestas, ¿no? Bueno, veamos aquí este ejercicio.
que nos dice lo siguiente. Es otro tipo de ejercicio bastante, pues, interesante como tal, porque, pues, es visual, digamos, ¿no? Y, pues, es importante ver porque lo relacionamos como tal y por como son generales, digamos, ¿no? Ok, pues dice lo siguiente, ¿no? ¿Cuáles son las representaciones de los siguientes conjuntos? Suponiendo que no son disjuntos, ¿no? Es decir, que su intersección no es vacía. Eso es lo que estamos suponiendo aquí, ¿no? Porque si es vacía, pues ya es un poquito más aburrido, ¿no? Entonces, entonces bueno, vamos a hacerlo aquí en la... Bueno, entonces aquí tenemos dos conjuntos. Tenemos a A y tenemos a B aquí. Vamos a determinar entonces cuál, o sea, vamos a determinar gráficamente, es decir, vamos a manchar aquí cuál es cada una de ellas, ¿no? ¿Verdad? Cuál es cada uno de los conjuntos que mencionamos, digamos. El primero es A complemento unión B. Entonces, habría que ver cuál es el complemento. Este es A, ¿no? Es decir, este es el aquí es A y este es B. ¿Cuál es el complemento de A? El complemento de A. Aquí recordemos que este es el conjunto universal U. Este cuadrado aquí como tal representa el conjunto universal U. Entonces, en pocas palabras, el complemento de A, pues son todos aquí, digamos, aquí estoy marcando aquí, digamos. Son todos los que están aquí afuera de A. Es decir, incluyendo los elementos de B, ¿no? Son todos estos que están acá, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es su unión con B? Bueno, en este sentido, pues vamos a tomar en cuenta también, o sea, decir, porque esto que está aquí es B, ¿no? Esto que está aquí es B, estamos claros, ¿no? Sin embargo, pues aquí hay una parte, como está interseccionada con A, que también forma parte, ¿no? Entonces, como estamos diciendo que es el complemento de A, ¿no? Con B, entonces también vamos a incluir esto de acá, vamos a incluir esta franja, ¿no? A pesar de que el complemento como tal, pero como es la unión, entonces también lo incluye. Así que, es decir, todo eso que está aquí marcado es la unión de A complemento con B. Vamos a ir borrando aquí, ¿no? Para que. Bueno, se me ahorró el círculo aquí, ¿no? El diagrama de B. Vamos a volver a dibujarlo. Bueno, así tenemos, ¿no? Ahora vamos a determinar la intersección de B complemento con A. La intersección de B complemento con A. Este es muy parecido, de hecho, al anterior, no es muy parecido. Aquí a veces tenemos que recordar también las leyes de Morgan y todo eso, ¿no? Para que nos haga más fácil, por el tiempo, digamos, ¿no? Se haga más fácil determinar cuáles son los diagramas de B, ¿no? Es decir, para no confundirnos. Bueno, la intersección de B complemento, perdón, el B complemento es todo lo que está fuera de B, ¿no? Eso es todo lo que está aquí afuera de B, ¿verdad? Incluyendo al mismo A, ¿no? Como tal, ¿no? Incluyendo al mismo A. Es decir, son todos los elementos que están aquí afuera, sin contar la intersección claramente, ¿no? Ahora bien, pero aquí nos está pidiendo la intersección como tal, nos está pidiendo, vamos a escribir aquí, ¿no? Para que ustedes puedan recordar esto, ¿no? Bueno, aquí como no me permite utilizar símbolos, voy a poner A int B complemento, ¿no? ¿Verdad? Esta es la intersección con B complemento, ¿no? Ahora bien, como es intersección con B complemento, solamente voy a tomar en cuenta este pedacito de aquí, ¿no? Este pedacito de acá. ¿Por qué? Porque, pues como es la intersección que tiene con A, entonces esto sería como tal la intersección de B complemento con A, ¿no? Ahora bien, bueno, siempre me borra ahí los nombres que le he puesto. Ahora bien, el siguiente que nos piden, voy a ponerlo acá, ¿no? Para que no me... Es el complemento de la intersección
de A con B. Eso es lo que nos pide acá, ¿no? Es el complemento. Y vemos de que como tal, esto es equivalente por la ley de Morgan, esto es equivalente a decir el complemento, la unión de complemento de A con el complemento de B. Eso sería como tal, ¿no? O podemos decirlo aquí, ¿no? Porque como aquí visualmente lo podemos ver, ¿no? Esto que está aquí es esto que está en el centro es el complemento de A, perdón, es la intersección de A con B. Y el complemento, como sabemos, son todos los elementos dentro, que no están dentro del conjunto que uno ha marcado, ¿no? Entonces, en pocas palabras, bueno, simbólicamente, o sea, básicamente es todo lo que está aquí afuera, ¿no? Es decir, todo aquí lo que está aquí afuera es el complemento de la intersección de A con B. Bueno, ahora se nos pide determinar, vemos aquí que es distinto, ¿eh? O sea, aquí para que no nos perdamos, ¿eh? Aquí es la intersección de los complementos. Y antes era el complemento de la intersección. Para que veamos que no es lo mismo, ¿no? Para que veamos que no es lo mismo. Ahora bien, el, la intersección, la intersección de los complementos es igual a tener el complemento de la unión. El complemento, sabemos que la unión es todo este conjunto que está aquí, o sea, básicamente es la unión de estos dos diagramas, ¿no? ¿Verdad? Es la unión. Así que el complemento de la unión, ¿verdad? Por la ley de Morgan utilizamos esto, es básicamente todo lo que está aquí afuera de estos diagramas, ¿no? Todo lo que está aquí afuera. Eso es lo que es. Luego tenemos las diferencias. En el caso de las diferencias, aquí tal vez, no sé, creo que tal vez algunos tienen duda con la diferencia simétrica, pero bueno. Tenemos aquí la diferencia. Primero tenemos la diferencia de B con C. Bueno, primero hay que dibujar otro, hay que dibujar otro, ¿no? Sí, hay que dibujar otro. Vamos a dibujarlo por acá. Primero tenemos la diferencia de, que voy a poner los nombres aquí para que no nos perdamos. Se nos pide determinar básicamente A menos, va. Bueno, primero hay que determinar B con C. ¿Qué es B con C? Bueno, B con C es solamente los elementos que están en B. Solamente son los elementos que están en B, es decir, aquí no, y que no están en C, claramente están. O sea, esto que está aquí solamente es la diferencia de B con C. Ahora bien, vamos a determinar la diferencia de A con la diferencia de B con C. Es decir, solamente los elementos que están en A y no están en la diferencia de B con C. Es decir, vamos a eliminar. No borro esto aquí porque creo que así, aquí si borro se me ahorra el círculo. Entonces, así que en pocas palabras serían esto que está aquí, ¿no? No vamos a tomar en cuenta esto. Sin embargo, sí voy a tomar en cuenta esto. Voy a tomar en cuenta eso que está aquí porque esto no forma parte de la diferencia de B con C. Ah, pero sí forma parte de la intersección de A con C. Así que hay que tener bastante cuidado, analizar un poco aquí, practicar con los gráficos aquí en ese sentido. Si ustedes pueden, por ejemplo, practicar con las diferencias simétricas, es decir, las otras operaciones de conjuntos para que ustedes practiquen, ¿no? Y de esta manera, pues tengan un poco más ágil, tengan un poco más en mente cómo que se representa y cómo saber, digamos, no utilizarlo. Y por último tenemos la diferencia de A con B y la unión con B complemento. Bueno, la diferencia de A con B es esto, ¿no? Que está acá.
está claro, ¿no? Solamente son los elementos que están en A y no están en B. Luego, B complemento. ¿Cuál es B complemento? Es decir, es todo esto que está aquí afuera, ¿no? Todo esto que está aquí afuera. Todo esto que está aquí afuera, B complemento. ¿Verdad? Ahora bien, ¿cuál sería su unión? Bueno, la unión sería todo esto que está aquí afuera, básicamente, ¿no? La unión siempre sería B complemento porque es este pedacito que queda aquí, que es la diferencia con B, está adentro. Está A, diferencia de con B, está dentro del complemento de B. Así que esta sería, digamos, su representación gráfica, ¿no? Como tal. Claramente, o sea, aquí ustedes, en vez de poner X, ustedes pueden poner aquí rayitas, o no sé, ¿no? Aquí para manchar, digamos. Así que bueno, con esto pues terminamos este ejercicio y seguimos con otro, ¿no? Considere los conjuntos, los racionales y el intervalo de 0 a 1, el intervalo abierto de 0 a 1, en el conjunto universal de los números reales. Determina lo siguiente. Vamos a leerlo primero. Dice, la intersección de Q con el intervalo 0,1. La intersección de complemento de Q con el intervalo de 0,1. La intersección de los complementos, o sea, es decir, la intersección del complemento de Q con el complemento de 0,1. La diferencia de Q con respecto a 0,1 y la diferencia simétrica de Q con 0,1. Bueno, podemos observar de que ningún conjunto está dentro del otro, ¿no? Porque 0,1 tiene otros elementos que no están en Q. Por ejemplo, raíz de 2 entre 2 es un número irracional, ¿no? Y está dentro de este intervalo y claramente no va a estar en esto, ¿no? Así que, bueno, la intersección como tal, pues sería todos los racionales que están dentro de este intervalo, ¿no? O sea, 0, 1, un medio, un cuarto, ¿no? Todos esos que están ahí son forman parte de este conjunto. Ahora bien, tenemos el segundo, la intersección del complemento de Q con 0,1. El complemento de Q, ¿cuál es? O sea, porque estamos hablando en los reales, ¿no? El complemento de Q son los irracionales. Son los irracionales. Entonces, la intersección de los irracionales con 0,1, pues son todos los irracionales que están dentro de ese intervalo, ¿no? Como habíamos mencionado, raíz de 2 entre 2, ¿verdad? Raíz de 3 entre 2 y bueno, todos esos son los que están ahí dentro. Luego, tenemos la intersección de los irracionales con el complemento de este intervalo, que el complemento de este intervalo va de menos infinito a 0, unión 1 a infinito, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la intersección con los irracionales? Pues bueno, pues sería eso, ¿no? Sería los irracionales interseccionados con esa unión de intervalos, ¿no? Eso sería como tal. Ustedes lo pueden ir con palabras, pero bueno, dependiendo de cómo le pida el problema, digamos, o la numeración en la prueba, si le dije a usted, bueno, pues determine si este es el complemento o esta es la operación y sale un montón de opciones como tal, entonces ustedes tienen que saber cuál es. Luego, tenemos la diferencia de Q con ese intervalo. Básicamente me está diciendo que son todos los racionales que no están dentro de ese intervalo, ¿no? Es decir, 2, 3, 5 medios, ¿no? Menos 1, todos los que no están dentro acá, ¿no? Y por último tenemos la diferencia simétrica de Q con 0,1. Básicamente la diferencia simétrica es la unión de las diferencias respectivas. Es decir, la diferencia de Q con un 0,1, la diferencia de 0,1 y Q, ¿no? Aquí la tenemos. Aquí tenemos la solución. Aquí solamente para que ustedes puedan verla, ¿no? Lo que yo estaba haciendo aquí, ¿no? Para que ustedes puedan recordarla. Y como dije, ¿no? Es la diferencia, es la diferencia con los racionales, que es Q menos 0,1. Y en este caso aquí tenemos, faltaba el complemento, la diferencia de 0,1 y Q, ¿verdad? En pocas palabras, eso sería la intersección. Porque, digamos, cuando estoy diciendo la diferencia de 0,1 con los racionales, estoy diciendo que son los otros elementos que están dentro de ese intervalo que no son racionales, ¿no? Es decir, los irracionales, ¿no?
Pero de esta manera, pues lo represento aquí, ¿no? La intersección de los irracionales con 0,1. Esa es la diferencia de 0,1 con Q. Y, bueno, todo eso que está aquí es la diferencia simétrica, ¿no? Para que pues lo tengamos presente. Luego aquí tenemos otro ejercicio que también es de respecto a es bastante fácil, pero bueno, para que tengan bastante presente también que ese tipo de ejercicios puede venir, que es lo de cardinalidad. En este caso es explicado, ¿no? En una universidad, 60 estudiantes se matricularon en química, 40 en física, 30 en biología, 15 en química y física, 10 en física y biología, 5 en biología y química. Nada se escribió en las tres. Y encuentre cuántos están matriculados al menos en una de las asignaturas. Bueno, aquí ustedes pueden leer, digamos, esto, ¿no? Aquí cuando decimos y, pues se refiere claramente a la intersección, ¿no? A la intersección. Bueno, aquí lo único que hice, pues básicamente fue enlistar, digamos, ¿no? Los elementos que me dan aquí, ¿no? Y pues así, de esta manera, pues decía, ¿no? Cuántos están matriculados en cada uno de los cursos, ¿no? Aquí 60, 40, los que mencionaba, ¿no? Las intersecciones y todo, la intersección de todo, porque ninguno está matriculado en las tres, entonces es cero, ¿no? Es bastante sencillo, ¿no? Entonces, ustedes puedan tener presente que ese tipo de ejercicios puede venir. Ahora bien, tenemos aquí, ahora se pone un poco más interesante, ¿no? Dice, determina alguna partición del conjunto de los números irracionales positivos, ¿no? Recordemos que habíamos trabajado con particiones de los enteros, los reales incluso, ¿no? Habíamos dicho que hay muchas particiones de un conjunto, no solamente hay una, que por ejemplo le puedo decir, bueno, determíneme la partición termine una partición que tenga 5 conjuntos, o sea, que tenga 5 subconjuntos de los enteros, ¿no? No solamente que tenga 2, sino que 5. Esa sería una opción, una posibilidad. Así que para que ustedes también tengan presente cómo es que uno puede determinar particiones. O sea, cómo yo puedo aquí darme particiones como tal. Así que bueno, por eso tengo este ejemplo, este ejercicio que se me ocurrió. Bueno, recordemos que solamente son los irracionales positivos. ¿Qué pasa si yo tomara en cuenta todos los irracionales? Hubiera dicho, bueno, una de las particiones es los irracionales positivos y los irracionales negativos, ¿no? Así que por eso me puse esa porque es bastante fácil, ¿no? Porque ya la tenemos bien clara que esa va a ser una partición. Así que bueno, dije, lo partí de esta manera, ¿no? O seguiremos el conjunto A, que son los X, que son irracionales positivos, tal que X cuadrado es menor que 5. Y son los B, que son los X irracionales positivos, tal que X cuadrado es menor o igual que 5. ¿Por qué lo consideré de esta manera? ¿Por qué? Bueno, porque los irracionales más comunes como tal, ¿no? Son las raíces de los números que no son cuadrados perfectos. Por ejemplo, 2, 5, 3, 6, 7, 8. Entonces, sabemos que, bueno, eso lo vamos a probar en la siguiente clase, que es parte de contradicción, probar que la raíz de 5, por ejemplo, no es un número irracional. Entonces, por eso que estoy considerando x cuadrado menor que 5, porque estoy considerando todos los irracionales que su cuadrado es menor que 5. Porque a partir de eso surge, porque si yo sacar la raíz cuadrada, aquí me queda básicamente la raíz cuadrada de 5, ¿verdad? Tal, que es un número irracional. Por eso lo estoy diciendo de esta manera, ¿no? Y bueno, aquí estoy incluyendo pues a la raíz de 5, así que bueno, recordemos que cuando hay que construir particiones tenemos que incluir a todos los elementos, ¿no? Como tal, ¿no? Y vemos de que estos elementos no tienen ningún elemento en común. Eso también había que tenerlo en claro, ¿no? Esto es una partición, ¿no? Aquí, por ejemplo, en vez de 5 por haber ido 2, ¿no? O 10. Así que, bueno, aquí solo tomé el 5 porque sí, ¿no? No tengo ninguna razón en particular. Solamente lo tomé porque, pues, arbitrariamente, ¿no? Pero puede ser cualquier otro. Así que, bueno, de esta manera, pues, se determina particiones. Si yo determinara si yo le pidiera a ustedes determinen una de 3, bueno, ustedes tienen que pensar una de 3, ¿no? En este caso, por ejemplo, si hubiera sido una de 3, yo le hubiera dicho, bueno, x cuadrado es menor que 5, toma b, que es igual a raíz de 5, y después toma después x cuadrado es menor que 5. Ahí está una de 3. ¿No? Ahí está una de 3. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio. Nos pide lo siguiente. Sea igual a los x son los enteros, tales que el x es igual a 5a más 2 para el entero a, b es igual a y, b es otro entero, digamos, ¿no? Tal que y es igual a 10b menos 3 para el entero b, y c es otro entero, tales que z es igual a 10c más z para el entero z. Es decir,
estos elementos que están aquí satisfacen esta igualdad como tal, ¿no? Todos esos elementos acá. Y se nos pide determinar lo siguiente, determine si A está contenido en B, si B está contenido en A y si B es igual a C. Y nos pide determinar si es verdadero o falso, ¿no? Bueno, en este caso, lo que haríamos, ¿no? Primero, pues obviamente determinar en números como tal cuál es el conjunto. Es decir, vamos a enlistar los elementos del conjunto, ¿no? Para determinar cuál de estos es verdadero, ¿no? ¿O no? Así que bueno, aquí enlistamos los conjuntos. Por ejemplo, A, ya cuando aquí pongo estos puntos, significa que hay otros elementos que están ahí también, ¿no? Solamente que para no ponerlos porque son infinitos, ¿no? Por ejemplo, A viene de, bueno, de menos 13, menos 8. Aquí lo que hay que hacer es estudiar un valor de A. O sea, por ejemplo, si A es menos 3, por ejemplo, me queda 5 por menos 3 más 2, menos 13. Menos 3 está en este conjunto. Después, si A es menos 2, me queda que menos 8. Si A es menos 1, me queda que menos 3. Si A es 0, que 2 y así, no sucesivamente. Eso es lo que hay que hacer, sustituir por algún valor dado entero como tal, ¿no? Entonces, vemos de que lo tengo de esta manera, ¿no? Menos 8, menos 3, menos 2, 7, 12, 17, va como de 5 en 5, ¿no? 5 en 5. Ese es A, ese es A. Ahora bien, B, ¿cuál es B? Hay que estudiar por un B dado, ¿no? Por ejemplo, si B es menos 2, si B es menos 2 me da menos 23, ¿no? Si B es menos 1 me da menos 13, si B es 0 me da menos 3, si B es 1 me da 7. Aquí lo tenemos enlistado como tal, ¿no? Ahora bien, vemos de que 2 no está en B, 2 no está en B, 12 no está en B, por lo que ya podemos aclarar que A no está en B. A no va a estar en B porque hay elementos aquí en A que no van a estar en B. Luego, habría que determinar si B está contenido en A. Y B sí está contenido en A. Aunque aquí, pues, no puse el 27, 27 sí va a estar. 27 sí va a estar. Si, por ejemplo, aquí tomáramos que A fuera 5, entonces me va a dar aquí 5 por 5, 27, ¿no? O sea, de hecho sí va a estar. O sea, todos los elementos que están aquí van a estar acá y viceversa, ¿no? No, perdón. O sea, los elementos que están aquí van a estar acá, ¿no? Pero no viceversa, porque el menos 2 no está acá. Así que con esto pues concluimos de que B está continuando. Aquí basta con enlistar ciertos elementos porque lo que importa aquí es el patrón, porque el patrón que va a tener los números. Por ejemplo, aquí van de 10 en 10, aquí van de 5 en 5. Ese es el patrón que hay que ver, porque, o sea, si lo pusiéramos a enlistar todos los números, nunca vamos a terminar, ¿no? Nunca vamos a terminar. Y por último, se nos pide determinar si B es igual a C, ¿no? ¿Qué elementos conforman al conjunto C? Por ejemplo, si C toma un valor 0, me va a dar 7. Si C es menos 1, ¿no? Me va a dar menos 3. Si C es menos 2, me va a dar menos 13, y así como tal, ¿no? Si C es 2, me va a dar 27. Podemos ver de que tiene los mismos números que B. Los mismos números, solamente que aquí es 10B menos 3, aquí es 10C más 7, ¿no? Pero en esencia es el mismo, es lo mismo. Tal vez toma un C distinto. O sea, si B toma 2, me da aquí, por ejemplo, 23, ¿no? Pero para que aquí me... 2, sí, 17, ¿no? Pero aquí solamente C es igual a 1 y me da 17. O sea, tal vez toma un entero distinto para que me dé el mismo número, pero en esencia son el mismo conjunto. Por lo tanto, B igual a C es verdadero, B está continuo es verdadero y A está continuo en B es falso. Para que tengan presente también ese tipo de ejercicios que pueden. Luego aquí tenemos otro ejercicio, también de particiones, ¿no? Se dice lo siguiente, sea Z el conjunto de los números enteros, sea sub 0 los enteros, tales que n es igual a 4k para algún entero k. A sub 1 es igual a los enteros, tales que n está escrito como 4k más 1 para algún entero k. A 2 son los enteros que está escrito de n igual a 4k más 2 para algún entero k. Y A sub 3 son los enteros que están escritos de la manera 4k más 4 para algún entero k, ¿no? Hay que determinar si esta colección de conjuntos es una partición de Z. Ok, ¿qué es lo que teníamos que ver, no? Para ver si es una partición. Tendríamos que ver que no tenga ningún elemento común en ninguna de estas que están acá. Vemos de que, o sea, primero habría que listar qué elementos están acá, por ejemplo. Si cae 0 aquí, 0, me va a quedar 0, ¿no? Si cae 1, me va a quedar 4.
Así que aquí van a quedar los múltiplos de 4, ¿no? Se va a quedar 0, 4, 8, 16, 20, así, ¿no? Eso es lo que van a quedar acá. Aquí tengo 4K más 1. Si cae 0 me da 1. Si cae es 1 me va a dar 5. Si cae 2 me va a dar 9. Y así sucesivamente. O sea que va a quedar aquí 1, 5, 9, 13 y así, ¿no? Vemos de que no va a tener ningún elemento con esto, así que vamos bien, vamos bien. Luego aquí también va a quedar el sucesor de este, ¿no? O sea, quedaría, si cae 0 me va a dar 2, si cae 1 me va a dar 6, si cae 2 me va a dar 10 y así, ¿no? Vemos de que no tienen nada en común, ¿no? Ahora, viene la pregunta. ¿Y el 3 dónde estaría aquí, no? El elemento 3, número 3. Aquí no está. Aquí tampoco, aquí tampoco. Estaría acá, vamos a ver. Si cae 0, me va a dar 4. Si cae menos 1, me va a dar 0. Entonces, si cae 2, me va a dar, pues, 12. Si cae 1, me va a dar 8. Vemos de que no está tampoco. Y de hecho, vemos de que tienen elementos en común con esto acá. Es decir, 4K tiene elementos en común con 4K más 4. Si K es menos 1, me va a dar 0. 0 está acá, 0 también está acá. 4 está aquí, 4 también. De hecho, este A3 y A0 son los mismos conjuntos. Por lo que rompe la condición, ¿no? De que la sustracción tiene que ser vacía, ¿no? Y también hay otra condición que se rompe, y que su unión como tal no forma Z, porque 3 y los múltiplos de 3 no están acá. Aquí lo que debería haber sido es que 4K más 3, ahí sí formaba una partición, ¿no? Entonces, de este tipo de cosas también viene, ¿no? De tipo de determine si está una partición o no, como tal, ¿no? Verdadero, falso, todas estas cosas. Y por último, aquí tenemos un ejercicio que quiero que ustedes lo hagan, ¿no? Estaba pensando en hacerlo como tal, pero no, creo que sale mejor que lo hagan. Si A es igual a 5, 6, 7, B es igual a 6, 7, 9, 11, 15, ¿cuántos puntos satisfacen que A menos B unión X es igual a X y A unión B intersección X es igual a X? ¿Qué elementos satisfacen, qué conjuntos satisfacen esto? Estas dos cosas. Entonces, bueno, tal vez ustedes puedan hacerlo y pues podamos discutirlo como tal. Así bueno, con eso termino esta presentación de ejercicios. Espero que haya sido de ayuda como tal, ¿no? De aclaraciones como tal, de nuevas perspectivas, ¿no? Así que bueno, vamos a la próxima en la siguiente clase.